vamos a hablar 15 minutos, ¿no? Vamos a hablar sobre el manejo perioperatorio del dolor. Vamos a tratar de irlo llevando durante el proceso. Lo primero hay que entender a qué nos estamos abocando. El 86% de los pacientes con cáncer va a tener dolor. Y eso incluye a los supervivientes de cáncer. Casi el 40% van a tener dolor crónico relacionado a diferentes entidades que vamos a ver, siendo casi el 40% moderado a severo. Esto no ha variado en 4 décadas, ¿no? Y eso es lo que buscamos con las nuevas técnicas, es buscar estrategias para tratar de disminuirlo. 55% vamos a generar dolor severo durante el tratamiento anticáncer. Este porcentaje de enfermedad avanzada es inversamente proporcional al Karnofsky y directamente proporcional al Lecoq. ¿Eso qué implica? Que las poblaciones vulnerables, las poblaciones de final de vida, tienen mucho más dolor. El 39% quedan posterior a un tratamiento curativo. O sea, a pesar de la disponibilidad de medicamentos y la experiencia acumulada por el dolor, aún permanece inadecuado control y es nuestra labor modificar esto. Hay que entender, o sea, esta es la ley de Saavedra del cuidado paliativo y entender también que en Colombia la salud es un derecho fundamental. Cecil Sanders hablaba del concepto, es la fundadora del movimiento de cuidado paliativo, hablaba del concepto de sufrimiento total. Es la despersonalización de todo lo que tienes. Eso le pasa a los pacientes con cáncer. Personal, laboral, social, emocional. Su mundo está cambiando. Y esto es dolor. Y nosotros debemos durante todo el proceso, ya sea curativo, durante una enfermedad avanzada o durante el proceso de muerte como anestesiólogos y grupo sintiente, acompañarlo, porque el dolor toma su cuota no solamente física, sino psicológica, emocional y espiritual. Sigamos. Ahora pregunta, ¿el cáncer duele? Voy a avanzar un poco, pero sí. Hay factores relacionados al cáncer, pero esto es un modelo de mujeres relacionados al tratamiento o no relacionados, pero realmente menos del 17% son no relacionados al cáncer. La mayor parte es relacionada al cáncer o las entidades que hay alrededor, metástasis óseas, plexopatías, infiltraciones de pared, por ejemplo en mama, dolores de cabeza por metástasis son muy diferentes, dolores abdominales, obstrucciones intestinales, las neuropatías, dolor postdisección, como secuelas, inhibidores de aromatasas con su dolor articular. Todo esto se ven abocado a los pacientes, nuestros pacientes. Entonces, en la época de la opofobia, ahorita que estamos, Donald Trump, Canadá, México, resulta que cuando se dio cuenta de lo de Purdue Pharma, había suficiente oxicodona para darle a cada niño, adulto, neonato y toda la población de Estados Unidos junta un frasco de oxicodona, así se consumía. Pasamos y actualmente estamos en la crisis de los sintéticos y el fentanil, entonces hay que hacer libre de opioides. No, espérense un momentico. Los pacientes con dolor crónico es muy severo, el cáncer activo, el cuidado paliativo incluye el final de la vida y el superviviente, no aplica esta condición. ¿Listo? Eso significa que muchos de esos pacientes van a venir con dependientes o con manejo crónico de opioides de entrada. Para contarles, de hecho, las guías actuales, si uno ve que la progresión está desde segundo nivel, puede comenzar con dosis bajas de un opioide dentro del manejo de cuidado paliativo. Este es el escenario que tenemos. Entonces, en preoperatorio, eso es parte de nuestras guías institucionales de la Fundación San José. Lo primero que tratamos de hacer es de verificar qué pacientes tienen más riesgo de dolor crónico posoperatorio, dolor severo, y que encaja todo, síntomas psicoemocionales intensos, dolor crónico preoperatorio, uso crónico de opioides, dolor preoperatorio severo al ingreso, muchos ya han tenido cirugías de dolor crónico y aparecen diferentes algoritmos dentro del proceso. Lo mismo es que ya hemos hablado de los procedimientos, pero también tenemos que entender si ese paciente tiene alguna contraindicación o dificultad desde antes para hacer una planeación adecuada, aparte de los factores de riesgo que ya tiene. Y aquí, muy importante, en todos los pacientes hay que, si ya vienen con manejo crónico, de entrada y la versión preanestésica, hacer una dosis equivalente de morfina oral diaria. Eso es muy importante porque eso nos va a permitir que el paciente no sufra por una disminución abrupta del medicamento y riesgo de abstinencia. Pasamos a un manejo estándar para todos los pacientes, no me voy a detener, obviamente depende de la cirugía específica, por ejemplo, yo hago Sugar Baker, los AINES no son una alternativa porque hay un riesgo relacionado inicialmente a la nefropatía por cisplatino, cada momento, pero manejamos la emergencia multimodal, y si hay criterios de riesgo, se puede pedir el manejo multidisciplinario con especialista de dolor. Adicionalmente a eso, pues hacemos una subclasificación. La subclasificación leve, moderado, severo depende no
Nosotros tenemos que saber a qué nos vamos y qué tipo de cirugía tiene, y hay clasificados para determinar la severidad del procedimiento, y de acuerdo a eso comenzamos a hacer un plan multimodal de manejo, entendiendo no solamente el dolor, sino la funcionalidad general y específica. Yo en un tórax, ¿yo qué quiero? Que respire, que tosa, poderlo rehabilitar. Y esta es una de las bases del manejo y por qué la importancia, digamos, de las técnicas regionales en este contexto, bien entendidas. Sigamos, perdón, por acá. Entonces seguimos por acá, mucho clic. Las dosis equivalentes, no me voy a detener en esto, hay tablas o calculadoras que lo pueden hacer de acuerdo a los criterios de su institución. Y entender que estos pacientes van a estar expuestos a tolerancia, o sea, disminución de la respuesta analgésica a un opioide, es decir, puede requerir más medicamento de base de entrada cuando te llegue a tu procedimiento. Hiperalgesia en algunos casos, en los cuales tienen dosis tan altas que comienzan a subir. La diferencia de la tolerancia es que yo ajusto y el paciente mejora. En la hiperalgesia nunca lo alcanza, y tiene otros contextos. Que es dependiente, no significa que sea adicto. Es la adaptación fisiológica a la expresión crónica de una sustancia, y por eso si la quitas va a pedir porque está en un síndrome de abstinencia. Tolerancia y esta, ¿puedo volver? Bueno, la pasada era Purdue Pharma, era la parte importante. Ellos, aparte de pseudoadicción, había que dar más medicamentos y fue el costo de la satisfacción. Actualmente eso no aplica al paciente de cáncer. El paciente de cáncer tolerante puede hacer pseudoadicción, que es hacer síntomas de solicitud porque está quedando subdosificado ante una exposición previa. Y hay que diferenciar que tolerancia y abstinencia no es adicción. La adicción es un componente psicológico y psiquiátrico donde está el craving, el deseo de consumir, el consumo a pesar del daño, y uno mira si esos pacientes son adherentes usualmente. Y entonces me llega con un parche de fentanil. Ahora, ¿yo qué hago? Entonces, ahí el parche de fentanil tiene una característica mucho más potente, todos lo sabemos. Tiene una vida media de eliminación prolongada. El estado de equilibrio de 24 horas, pero realmente usted requiere 2 a 3 parches para lograr el estado de equilibrio. Pero el punto es que en el contexto perioperatorio, voy a colocar, por ejemplo, un paciente de un Comanche o un paciente que va para un colgajo libre y lo tengo con manta térmica. Este paciente se te puede sobredosificar. A un sugar baker se te puede sobredosificar, entonces hay que retirarlo antes del procedimiento quirúrgico. Y podemos pararlos en corta. En resonadores, realmente el Duralgesic es un parche de hidrogel. No sé si en Colombia hay otros tipos. Hay unas bases que tienen aluminio o otras bases metálicas y hay un riesgo de quemaduras. Si no es Duralgesic, habría que removerlo antes de la resonancia. Y después se coloca otro. Acuérdense que él tiene una vida media residual, entonces probablemente no haya problema. Me llega con el parche de buprenorfina. La vida media, dependiendo de la dosis, pues entre 8 a 26 horas, pues te puede ir hasta 70 horas, lo mismo. Tiene una vida media de eliminación prolongada, y este parche también aumenta la absorción dependiente de la temperatura. Él es un agonista-antagonista, eso implica que tiene una condición que es la afinidad intrínseca. Afinidad y eficacia son diferentes. Él tiene el efecto antagonista, me da un papel más adecuado en la motilidad gastrointestinal, no tiene una eficacia intrínseca tan alta, por lo cual, digamos, tiene menos riesgo, digamos, de dependencia o de hacer taquifilaxia. Y esto con qué opioide rescata la buprenorfina. Este es el CAI, básicamente es la afinidad de la sustancia, y los opioides mu, él va a hacer que haya resistencia a los otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, yo no voy a rescatar con oxicodona a un paciente que está con buprenorfina o ha estado. Si tengo un paciente con buprenorfina, lo rescato con hidromorfona, que es un mu que tiene una afinidad muy similar. Y las guías, la empresa no recomienda a paciente con fiebre y calor externo y hay que retirarlo. Puedo hacer pacientes con insuficiencia renal idealizado, esto es muy bueno, pero si hay una intoxicación, ese paciente va a requerir un cuidado intensivo en función de la naloxona, porque por la vida media y la sobredosis va a generar un efecto prolongado. Ya tuvimos un paciente en la unidad por fiebre y no se dieron cuenta y claro, vaya para la UCI con naloxona. ¿Qué se recomienda en este tipo de pacientes? Un manejo multidisciplinario, como ya lo sabemos. Esta última guía dice que continúelo, pero esto es una definición de expertos y el paciente oncológico no aplica para el paciente general. Con frecuencia, y esto es importante, yo lo que pensaría para suspenderlo y hacer una rotación, se puede hacer 2 o 3 días antes por la unidad de dolor y pasar a una acción corta para tener una mayor maniobrabilidad en el manejo del dolor, es la cirugía de alto riesgo de dolor postquirúrgico.
Puedo utilizar una técnica regional para disminuir requerimientos analgésicos. La cirugía tiene gran requerimiento hídrico, esto es importante porque es un parche. Si el paciente va a estar edematizado, probablemente la absorción va a ser más errática y requiere hipertermia, mantas térmicas de uso prolongado. Yo soy del partidario que hay que seleccionar a quién se lo quito y dependiendo del tipo de cirugía y las condiciones que tengo en el quirófano, porque puede ser más difícil. Hago una rotación siguiente y de pronto nos llega el paciente con la bomba intratecal. También nos puede llegar. Esto es una bomba de reservorio, tiene una potencia, miren, de intratecal a oral de 300 miligramos, a la venosa 1 en 100. Se utiliza para cáncer, sí, en pacientes con altos requerimientos, malignidad avanzada con expectativa prolongada, sin tolerancia o también que no puedan manejar los opioides de manera adecuada. No se le coloca prueba, esto es de otra charla. Lo que dice ve es que los scores de dolor severo pueden disminuir bastante y eso es importante para un paciente en final de vida, cada momento quieto. Pero entonces nos llega, le podemos colocar una técnica neuroaxial. Hay que tomar radiografías y mirar el lugar de inserción. O sea, eso es importante y una asfixia meticulosa para poderlo colocar. No es una contraindicación, pero tenés que ver todo el trayecto y ver dónde se insertó para no ir a colocarlo en ese sitio, ¿correcto? Normalmente se colocan niveles lumbares bajos, pero dependiendo de lo que uno necesite, en dolor algunas veces podríamos irnos torácico, porque la idea de la morfina intratecal es colocarla en el sitio más cercano donde yo obtenga la mejor posibilidad del efecto, ¿listo? La diatermia, hay que estar 30 centímetros de la bomba, eso les ayuda. Control de temperatura no mayor de 39 grados. La Sincromet 2 es 3 teslas, o sea, no requiere vaciamiento, a diferencia de otra de la Prometra, que yo no la conozco en Colombia. Y ella se reinicia 20 minutos post procedimiento, pero hay que hacer la telemetría. ¿Listo? Con respecto a la radioterapia, hay casos reportados de exposición directa, pero no es recomendable. Se puede colocar escudo de plomo y usted puede desfibrilar la telemetría, y haga la telemetría por reanimación. Son cositas de aticos. Hay un nuevo término que es uso de opioides posoperatorio persistente. Este término para efectos epidemiológicos puede ser importante porque tenemos pacientes nativos y tenemos pacientes dependientes de opioides. Nuestra población está en algunos tipos de cirugía con uso de opioides preoperatorios, es decir, el 35% va a salir con esta posibilidad. Y eso va de la mano de todos los factores de riesgo relacionados que les expliqué previamente que va aumentando. Estas son las nuevas definiciones. Uso previo, aumento de uso, lo miden entre los 60 días, al menos 60 días entre el tercer mes y el primer año. Y este es un parámetro también actual para efectos epidemiológicos que se está buscando. Ya clasificamos el dolor, entonces vamos a mirar severo. Tenemos todos nuestros pacientes, o cirugía oncológica, columna vertebral, un mieloma, abdominal mayor, torácica, amputaciones, como ya vieron, o reconstrucciones, oncológica distal, ginecológica, mama. O sea que estamos hablando que tenemos que tener un manejo diferencial. Y hay un riesgo, como ya bien dijeron, alto de dolor neuropático, que hay que diferenciarlo y ya vamos a ver en nuestro protocolo qué hacemos por nuestra clínica. Cirugías abdominales, amputaciones, mastectomías, toracotomías, en fin. Este es nuestro día a día. Entonces, en el preoperatorio hay otras condiciones importantes, estas 4. Ya las hablaron. Una, ya hablaron de neuropatía preexistente, lo que son los taxanos, lo que es el bortezomib, lo que son los alcaloides de la vinca. Tienen alto riesgo y todos hemos visto el síndrome de manos-pies. El problema es qué tan grave es. Esto es importante porque hay cambios estocásticos y no estocásticos. En español, a usted lo irradian y va acumulando un riesgo, pero también hay un riesgo que no es predecible, es probabilístico y puede irse hasta años después. Entonces, ¿qué fue primero, el gallo y la gallina? ¿Sí? Y estos nervios tienen un riesgo de doble daño, ya sea por la neurotoxicidad del anestésico local, que la recomendación es hacer dosis más diluidas, o por el daño directo. No es que no se pueda autorreutilizar, es que tengo que valorar previamente mi paciente para ver el grado de daño y definir riesgo-beneficio en ese paciente que tiene neuropatía por quimioterapia, además que es más resistente al manejo, no sirve la pregabalina, tiene un mejor manejo que duloxetina, pero eso es otro tema para otro día. Tenemos cambios anatómicos, ya los hablaron, especialmente en los glandulares, el riesgo de metástasis, ¿no? Y podemos estar puesto un tumor de Pancoas, una compresión medular, coagulopatía, y los síndromes paraneoplásicos pueden llegar a paciente anticoagulado y acaban de salir las nuevas guías. Están las cerradas del 2021 y acaba de salir la quinta versión del 2025, salió ya para revisar de terapia en pacientes de anestesia regional. Entonces,
con catéter de infección, yo en mi fellow he visto por lo menos 2 casos de infección y todos son en paciente inmunosuprimido. Nisora también dice, vea, ojo, la magnilina de inmunocompetencia, factor de riesgo para catéteres a largo plazo. Entonces la recomendación es todas las técnicas como un catéter central, ojalá tunelizado y un control muy estricto cuando deje mis catéteres. ¿Se acuerdan la escalera analgésica? Esto ha cambiado en la y actualmente vamos para la escalera invertida y la anestesia multimodal y específicamente la anestesia crónica era importante, un factor muy importante, entendiéndose que es el anestésico local en el sitio que tenga la mejor probabilidad de realizar su efecto. Entonces, por ejemplo, para el efecto de Sugar, ya vieron entre C7 y T9, tengo que mirar todo, inclusive para cualquier técnica, no es un acto mágico, yo tengo que mirar cuál es la probabilidad de que ese medicamento funcione y entendiendo lo del dolor de rebote que no lo va a dar en este momento. Entonces, estamos en este proceso, hay muchos medicamentos, tenemos diferentes alternativas para de acuerdo al tipo de procedimiento y tenemos que escoger la mejor. Esto, por ejemplo, acabó de salir una revisión narrativa, ¿sí? En el cual dan unas alternativas de acuerdo al tipo, esto es reciente, voy a avanzarlo un poco porque también en los talleres podemos hablar un poco más de eso, ¿listo? Y tenemos toda la parte de la analgesia multimodal que por efectos de 15 minutos vamos a saltarlo. Lo que sí quiero llegar es a esto, y esto es importante, vemos pacientes, no patologías. A todos nos ha llegado el paciente, ay doctor, me duele todo, doctor. Y uno, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Resulta que es que en los estados de interferencia no solamente físicas y emocionales. Nosotros en el protocolo estamos manejando lo que es escalas de interferencia. Esto se hace con la escala abreviada de dolor. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Y eso nos ayuda a determinar un poco qué tanto la interferencia afectiva que hay que manejarla con tema psicosocial, psicología, psiquiatría, otros métodos, gabapentinoides en algún momento para exteriores del ánimo y qué tanto es la parte física. Y aparte de eso, como todos los pacientes son dolor severo y como la doctora bien dijo, gran parte de los dolores severos son por dolor neuropático. En mi consulta, vean, todas las neuropatías posquirúrgicas del mundo, las conozco todas y es parte del hecho de una cirugía y una intervención. Entonces también hay que detectarlo para hacer un manejo. Por ejemplo, podemos utilizar las escalas, como son la DN2 y la D4, y a partir de las escalas de interferencia de cuestionario y de acuerdo a eso, dándole unos scores para pensar, yo puedo ir hacia un lado y hacia el otro y hacer un manejo más asertivo. En ambas cosas y haciendo la diferenciación, porque son pacientes, tanto el componente afectivo como el componente físico. Esto es medible, es seguible y va de la parte de los programas de valor agregado, donde se miran desenlaces. Como pueden ver en la parte del dolor neuropático tiene que haber un cuestionario de complicaciones y un reporte que se hace basado en, ya hay unas variables para determinarlo. Y adicionalmente a eso, también debe tenerse en cuenta la experiencia del usuario y ser medida por escalas adecuadas por el servicio de psicología, trabajo social, para tener todo el desarrollo y poder medirnos y compararnos. ¿Listo? Esto son unas escalas, esta no está validada, le he mandado al señor, pero no me ha respondido para que lo pueda validar. Esta es la de veteranos. Es un tamiz donde ven, por ejemplo, la escala de dolor, pero también tiene actividad, ha dormido bien, su estado del ánimo, está estresado y todo esto me ayuda a determinar. Y si está con tamizaje, pues me voy a una escala abreviada de dolor, que no es el objetivo en este momento, que es donde hay unos parámetros de interferencia afectiva y unos parámetros de interferencia física. La idea es que los pacientes, cuando salen, aquí no está, pero lo que les puedo decir sí, es que, esto que acá, que viendo, ya, para terminar, estos pacientes ahí no termina, hay que seguirlos. Entonces, por ejemplo, la idea o el programa busca llamar al paciente, hacer el cuestionario abreviado, y si tiene de acuerdo a la historia natural, y si tiene una interferencia global muy marcada, hacerle una videollamada, y si es así, ir al servicio de urgencias o a la unidad de dolor. Esto se llama unidad de analgesia transicional, es lo que se quiere montar y lo que busca es tener el control de todo el paciente, ya sea hacia la mejoría o a la transición hacia un dolor crónico adicional, pero acompañado y siempre cuidado. Entonces, tenemos que ver que las validades uni y multidimensionales entendiendo la condición de persona. Tenemos que utilizar el DEMOT siempre de entrada en la evaluación preanestésica y tiene opioide para tener un parámetro y no que el paciente no vaya a sufrir después de lo que llaman mal llamado pseudoadicción o que es un síndrome de abstinencia. Las consideraciones están asociadas a patología oncológica,
Hay cosas sobre el tratamiento oncológico, que todos lo sabemos, si tienes cisplatina tenemos que saberlo. Hay que priorizar el manejo analgésico temprano acorde a la severidad, protocolos estructurados, analgesia multimodal, el dolor como quinto signo vital, el riesgo de abstenencia en esos pacientes dependientes de opioides que son más difíciles de manejar y hay que hacer una evaluación programada incluyendo anestésicos locales, anestesia regional, el mejor sitio que se pueda utilizar, entendiendo que pueden haber dificultades y lo ideal es tener un equipo multidisciplinario para hacer un manejo integrativo de los casos, que incluyen cosas como la música, la risa, eso también, terapias alternativas, sería lo ideal. ¿Listo? Los anestésicos se deben administrar de manera regular, nunca demanda, al menos en dolor severo. Por eso la subclasificación me va diciendo qué hacer un poco. Y prevenga que los sesgos eviten el control del dolor, porque eso es una cosa importante. Eso ya está medido. La semana pasada en una charla de las urgencias, y dependiendo del estado que usted está, así mismo coloca los analgésicos. Si usted tiene un mal día, ese paciente, y eso está medido por resonancia funcional además. Entonces, digamos que los protocolos permiten evitar eso, ¿listo? Ojalá podamos algún día disminuir el dolor crónico, tratar el dolor agudo, y lo más importante, la satisfacción del usuario como persona sintiente. Muchas gracias.